Mi suegra trajo a un falso abogado para intentar robar nuestra casa, pero no sabía que yo era un abogado, de verdad, y tenía un plan propio. Soy un hombre de 35 años y llevo más de una década ejerciendo como abogado. Generalmente no anuncio lo que hago a menos que sea relevante, lo que tiene sus ventajas. La gente asume que soy un oficinista más hasta que pisan mis límites, y es entonces cuando aprenden por las malas. Esta historia trata sobre mi suegra, a quien llamaré Mil, y su escandaloso intento de robar mi casa usando un falso abogado. Spoiler, no le salió bien. Para poner el contexto, mi esposa y yo compramos nuestra casa hace unos 3 años. Es un lugar modesto pero hermoso y trabajamos duro para ahorrar y conseguirlo. Mil no estaba muy entusiasmada cuando nos mudamos, principalmente porque quería que viviéramos más cerca de ella para que pudiera ayudarnos con todo, aunque lo que realmente quería era tener más control sobre nuestras vidas. Siempre ha sido del tipo que prospera con el drama y la manipulación, así que la mantuve a distancia mientras mi esposa intentaba mantener una relación educada. Las cosas estuvieron relativamente calmadas hasta hace unos 6 meses, cuando Mil comenzó a insinuar sus derechos sobre la casa. Al principio, lo ignoré, pensando que solo estaba siendo su yo habitual, pero luego, de repente, anunció que ella y su abogado vendrían a hablar sobre unos papeles. ¿Papeles para qué?, pregunté, levantando una ceja. Ella agitó su mano de manera despreocupada. Oh, solo cosas familiares, nada de qué preocuparse. Mi intuición me decía lo contrario. Decidí seguirle el juego, sabiendo que necesitaría estar preparado para cualquier esquema que estuviera tramando. El día que Mil y su supuesto abogado aparecieron, supe que iba a ser un espectáculo. El abogado era un hombre de unos 50 años, con un traje mal ajustado y un maletín que parecía más viejo que yo. Se presentó como el señor K, pero algo en él gritaba fraude. Su apretón de manos era débil, su comportamiento poco profesional, y evitaba el contacto visual cuando le preguntaba sobre su práctica. Se sentaron en nuestra mesa del comedor y Mil no perdió tiempo en ir al grano. Hemos decidido que lo mejor es transferir la casa a mi nombre, dijo con una sonrisa satisfecha. Parpadeé. Lo siento, ¿qué? Es por la familia, continuó, como si hubiera pedido aclaración. De esta manera, la propiedad se mantiene segura y no tendrán que preocuparse por administrarla. El señor K ha preparado todos los documentos, solo necesitan firmar. La miré, tratando de procesar la audacia de lo que acababa de decir. Porque transferiría mi casa a tu nombre. Eso no tiene sentido. La sonrisa de Mil vaciló, porque es lo correcto. Son jóvenes, siempre pueden comprar otra casa más adelante. Esta debería estar bajo mi control para asegurarme de que permanezca en la familia. Miré al señor K, que parecía querer estar en cualquier otro lugar. ¿Y usted está de acuerdo con esto?, le pregunté. Como abogado, ¿cree que esta es una solicitud legítima?, aclaró la garganta. Bueno, las familias a menudo hacen arreglos como este para fines de planificación patrimonial. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. ¿En serio? ¿Qué tipo de derecho practica, señor K? Derecho general, tartamudeó. Interesante, dije, con un tono helado, porque nunca he oído hablar de un abogado legítimo de planificación patrimonial que sugiera que un propietario regale su casa sin ninguna garantía legal. ¿Para qué firma trabaja? Su rostro se puso pálido. Yo, soy un consultor independiente, claro, dije, dejando que el sarcasmo se notara. Bueno, señor K, como abogado licenciado, me encantaría revisar estos supuestos documentos que ha preparado. La mandíbula de Mil cayó. ¿Eres abogado? Le di una sonrisa afilada. Sorpresa. La habitación quedó en silencio mientras Mil y su abogado intercambiaban miradas nerviosas. Claramente, ninguno de los dos había anticipado este giro de los acontecimientos. Me incliné hacia adelante, mirando directamente al señor K. Bien, pregunté, veamos los papeles. Seguramente, ¿ha traído algo legítimo para una transferencia de propiedad tan significativa? El señor K dudó antes de abrir a regañadientes su maletín. Sacó un montón de documentos que parecían apresuradamente ensamblados, sin membretes, sin sellos oficiales, y con varios errores tipográficos evidentes. Hojeé la primera página. Mi irritación se convirtió en diversión. Esto no solo era malo, era ridículamente malo. Para empezar, dije, levantando uno de los papeles, este documento se refiere a mi esposa y a mí como inquilinos. Eso es interesante ya que somos los propietarios de esta casa, y aquí, señalé otra sección, han incluido una cláusula sobre pagos de alquiler mensual, lo cual es completamente irrelevante para una transferencia de propiedad. El señor K se movió incómodamente en su silla. Mil, sin embargo, redoblaba esfuerzos. Está siendo difícil a propósito, espetó. ¿Sabes de qué se trata esto? Es un arreglo familiar. Deja de buscar problemas. ¿Arreglo familiar?, repetí, levantando una ceja. Mil, esto no es un acuerdo casual. Estás intentando engañarme para que te entregue mi casa. Estos documentos no resistirían ni un debate escolar, y mucho menos un tribunal. Su rostro se puso rojo de ira. Estás exagerando. Es solo una precaución para proteger los bienes de la familia. Aún vivirán aquí. No es como si los estuviera echando. Solté una risa seca. Oh, ya veo, quieres que ceda la propiedad legal, pero me permitirás vivir aquí. Qué generosa de tu parte. Era hora de pasar a la ofensiva. Me levanté y caminé hacia el mostrador de la cocina, donde había dejado mi propio maletín más temprano. Había anticipado algún tipo de plan de mi suegra, así que había preparado una pequeña sorpresa. Del maletín saqué mi portátil y una carpeta con documentos legales, ¿sabes?, comencé, volviendo a la mesa. Es gracioso que menciones esto. En realidad he estado revisando los registros de nuestra propiedad recientemente. Mil se congeló. ¿Por qué harías eso? Porque tenía el presentimiento de que intentarías algo como esto, dije directamente, y adivina qué encontré. Una serie de consultas no autorizadas sobre el título de nuestra propiedad realizadas a tu nombre. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es ridículo. Yo no. Levanté una mano para silenciarla. Basta, las consultas son rastreables y muestran tu dirección IP. Llevas meses intentando encontrar lagunas legales para reclamar la propiedad. El señor K parecía querer desaparecer en su silla, pero Mil no se rendía. ¿Y qué si investigué?
Eso no significa nada, significa mucho, respondí, establece intención y ahora, con estos ridículos documentos que has traído hoy, acabas de proporcionarme aún más pruebas de tu plan. La tensión en la habitación era palpable. La máscara de control de Mill se estaba desmoronando y por primera vez, vi pánico en sus ojos. Intentó una nueva táctica, girándose hacia mi esposa. ¿Es que no te importa tu familia?, suplicó. Esto es por todos nosotros. Tu esposo está siendo irrazonable. Mi esposa, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Mamá, basta, dijo con firmeza. Esto es una locura. No puedes manipularnos de esta manera. Tienes que irte. El rostro de Mill se endureció. Bien, si vas a ponerte de su lado, entonces no vengas llorando cuando todo esto se vuelva en su contra. La amenaza de Mill quedó en el aire, pero no me intimidó. De hecho, su desesperación solo me hizo más decidido a exponer su plan por lo que realmente era. Mientras se levantaba para irse, la detuve calmadamente. Espera, dije, mi tono cortando la tensión, no hemos terminado aquí, has cruzado un límite. Iba a haber consecuencias. Se giró para mirarme con furia. ¿Consecuencias de qué? No tienes pruebas de que haya hecho algo ilegal, sonreí, tocando mi portátil. En realidad, sí tengo, además de las consultas no autorizadas al título, también he estado rastreando tus intentos de falsificar documentos. ¿De verdad creías que no notaría que has estado enviando borradores de estos contratos falsos al señor K usando tu correo electrónico del trabajo? Su rostro palideció. Eso es privado, no puedes. Incorrecto, la interrumpí. Una vez que involucraste mi propiedad, dejó de ser privado, y si quieres argumentar ese punto, adelante. Me encantaría llevar esto a la corte. El señor K, claramente dándose cuenta de que estaba fuera de su profundidad, murmuró algo sobre necesitar salir y prácticamente salió corriendo por la puerta. Mill, sin embargo, no había terminado. Se inclinó sobre la mesa, su voz baja y venenosa. Te crees muy listo, siseó. Pero esto no ha terminado. Está muy terminado, dije, manteniéndome firme. No solo intentaste defraudarme, sino que también involucraste a un falso abogado y dejaste un rastro de papeles kilométrico. ¿Tienes idea del problema en el que estás? Me fulminó con la mirada, pero no respondió. Dejé que el silencio se prolongara antes de dar el golpe final. Ya he contactado a las autoridades, dije, las consultas al título por sí solas podrían ser motivo de cargos criminales, pero estoy dispuesto a resolver esto discretamente si dejas tu tontería y te mantienes fuera de nuestras vidas. De lo contrario, me aseguraré de que esto quede en tu historial permanente. Mill no dijo otra palabra mientras salía furiosa de la casa. Mi esposa y yo nos sentamos en silencio por un momento. La tensión se disipaba lentamente. Finalmente, se giró hacia mí. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Sabía que mamá era difícil, pero no pensé que llegaría tan lejos. No es tu culpa, respondí, apretándole la mano. Pero necesitamos establecer límites. No va a detenerse a menos que dejemos claro que este tipo de comportamiento no será tolerado. Durante las semanas siguientes, seguí adelante con mi plan para proteger nuestra propiedad. Presenté una queja formal ante la Asociación Estatal de Abogados contra el señor K, exponiéndolo como un fraude. Rápidamente desapareció de la escena, probablemente para evitar más problemas legales. También trabajé con un servicio de protección de títulos para asegurarme de que Mill no pudiera hacer futuros reclamos sobre nuestra casa. Mill, como era de esperarse, intentó tomar represalias, difundió rumores entre los miembros de la familia, afirmando que yo estaba destruyendo la familia y volviendo a mi esposa en su contra. La mayoría vio a través de sus mentiras, pero algunos llamaron para preguntar qué estaba pasando. Expliqué la situación con calma, y una vez que escucharon la historia completa, se pusieron firmemente de nuestro lado. El momento más satisfactorio llegó un mes después, cuando recibí una carta del lugar de trabajo de Mill. Había sido despedida por mal uso de los recursos de la empresa, específicamente el correo electrónico del trabajo que había utilizado para orquestar su plan. Aparentemente, uno de sus compañeros de trabajo la había denunciado después de enterarse de lo que estaba haciendo. Cuando le conté a mi esposa, suspiró y negó con la cabeza. Ella misma se lo buscó, dijo, tal vez ahora finalmente aprenda. La caída de Mill no terminó con la pérdida de su trabajo. Después de su despido, se corrió la voz entre la familia extendida sobre lo que había intentado hacer. Muchos de ellos, especialmente aquellos que ya habían sido perjudicados por sus formas manipuladoras, comenzaron a distanciarse de ella. Pasó de ser la autoproclamada matriarca a una paria casi de la noche a la mañana. Aún así, no se fue en silencio. Intentó un último movimiento desesperado, presentando una demanda falsa, alegando que había contribuido financieramente a nuestra casa y que, por lo tanto, tenía una participación en ella. La ironía de su afirmación infundada no se me escapó. Estaba tan mal redactada que incluso mi abogado se rió cuando la vio. ¿Quieres encargarte tú mismo de esto?, me preguntó mi abogado, claramente divertido. Absolutamente, respondí, esta es personal. Cuando llegó la fecha del juicio, mi suegra entró pavoneándose con un abogado nuevo, un poco más pulido que el señor K, pero aún así poco destacable. Me representé a mí mismo, confiado en que las pruebas que había recopilado desmantelarían su argumento. Al comenzar la sesión, el abogado de Mill repitió su historia fabricada sobre sus supuestas contribuciones financieras, pero rápidamente se vino abajo bajo escrutinio. ¿Tiene recibos, extractos bancarios o contratos que prueben estas contribuciones?, pregunté, interrogándola frente al juez. Mill balbuceó, no pensé que necesitaría guardar registros, todo eran acuerdos verbales. ¿Acuerdos verbales?, repetí, con un tono cargado de escepticismo. Así que está pidiendo al tribunal que crea que usted contribuyó a la compra de una propiedad de 6 cifras sin una sola prueba. Interesante, el juez no parecía impresionado. Señora Mill, sin pruebas tangibles, su reclamo no tiene mérito. ¿Tiene algo más que presentar? Su abogado intentó desesperadamente salvar el caso, pero fue inútil. Entonces presenté mis propias pruebas, las consultas no autorizadas al título, los documentos fraudulentos que había intentado usar, y la orden de restricción que se le había emitido solo unas semanas antes. ¿Para cuándo terminé?
Mil se retorcía en su asiento, el juez dictó un fallo rápido, su demanda fue desestimada y se le ordenó pagar mis honorarios legales. Al salir de la sala, me lanzó una mirada que podría haber derretido acero, pero yo solo sonreí. La justicia había sido servida. En las semanas que siguieron, Mil se retiró a la oscuridad, sin su trabajo ni el apoyo de su familia, no tenía más recursos. Mi esposa y yo nos enfocamos en reconstruir nuestras vidas sin su interferencia, estableciendo límites firmes para asegurarnos de que no pudiera colarse de nuevo. De vez en cuando, me llegaban rumores de que Mil se quejaba de cómo había arruinado su vida, pero no me importaba, había intentado robarnos, manipularnos y destruir nuestra confianza, y obtuvo exactamente lo que merecía. Mirando hacia atrás, estoy agradecido por cómo resultó todo, aunque las artimañas de Mil fueron estresantes, me recordaron la importancia de defender lo que es correcto y proteger a las personas que amas. Mi esposa y yo salimos más fuertes de esto, y nuestra casa, nuestro hogar, ahora es un símbolo de todo lo que hemos superado juntos, así que, para cualquiera que esté lidiando con suegros entrometidos o familiares manipuladores, tómalo de mí, no te rindas. Las personas así prosperan con la intimidación, pero se derrumban cuando se enfrentan a hechos y determinación. Y si disfrutaste esta historia, presiona ese botón de suscripción, la próxima podría involucrar otro enfrentamiento con un villano igualmente audaz. Mantente atento. Historia 2. Mi esposa firmó un contrato de alquiler secreto para su ex y sus hijos usando nuestros ahorros. Así que vacié nuestras cuentas y presenté la solicitud de divorcio. Tengo 38 años, soy ingeniero de software y hasta hace poco pensaba que estaba en un matrimonio sólido. Mi esposa y yo hemos estado juntos durante 9 años, casados por 6. Éramos socios, o al menos eso pensaba yo, compartíamos todo, planeábamos nuestras vidas alrededor de una meta simple, construir un futuro, ahorrar para una casa, tal vez formar una familia. Nunca pensé que estaría lidiando con él. Lío en el que estoy ahora, vivíamos modestamente, ahorrábamos con diligencia, yo manejaba nuestras finanzas con su total acuerdo, no es que ella no tuviera acceso, ambos teníamos acceso, pero prefería que yo manejara el presupuesto, los ahorros, las inversiones, era un sistema que funcionaba bien, o eso pensaba yo, así que cuando abrí nuestra cuenta de ahorros una noche para revisar una inversión, noté algo raro, faltaba una gran cantidad, mucho. Al principio pensé que era un error o tal vez me había perdido algo en nuestro presupuesto, pero cuando investigué en la cuenta, quedó claro que miles de dólares habían sido retirados lentamente durante unos meses y ella no había dicho ni una palabra al respecto. Traté de no saltar a conclusiones, tal vez estaba planeando algo, alguna gran sorpresa, así que decidí mencionarlo de manera casual una noche mientras veíamos la televisión. Me incliné hacia ella y le pregunté, oye, he notado muchos retiros de dinero últimamente, ¿sabes para qué es? Ella ni siquiera me miró, solo se encogió de hombros. Oh, eso probablemente son solo facturas o algo así, no hay nada de qué preocuparse. Sentí que me estaba despachando, pero no quería sobrereaccionar, lo dejé pasar. Pasaron algunos días pero los retiros seguían molestándome, algo no estaba bien y no podía ignorarlo, así que mientras ella estaba fuera, volví a iniciar sesión y revisé cada transacción una por una. Estos retiros no eran aleatorios, eran regulares. Casi semanales, todos en efectivo y siempre en montos que sumaban miles. Simplemente desaparecieron. Sentí una mezcla de ira y confusión. ¿Por qué no me lo dijo? Este era nuestro dinero, nuestro futuro, tenía que confrontarla de nuevo, pero esta vez fui directo. Estábamos sentados en la mesa de la cena y le pregunté, ¿me puedes decir a dónde ha ido el dinero? Esos retiros en efectivo no son para las facturas. Ella se congeló, suspiró y miró hacia abajo. ¿He estado ayudando a alguien? ¿A quién? Me sorprendió, no tenemos a nadie cercano a nosotros que esté en problemas, nadie había mencionado necesitar ayuda. Es Jai, murmuró, está pasando por un mal momento. Jai era su ex, ni siquiera sabía que estaban en contacto, ella lo había dejado mucho antes de que nos conociéramos. ¿Estás ayudando a Jai? ¿Desde cuándo están hablando? Ella se encogió de hombros, luciendo incómoda. Es complicado, ahora tiene hijos y están pasando dificultades, solo trato de ayudarlos a salir adelante. No podía creer lo que estaba oyendo, ella estaba dando nuestro dinero, dinero que habíamos ahorrado juntos, a su ex y a sus hijos. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Ella evitó mi mirada. No pensé que lo entenderías. Entender, eso me golpeó fuerte. Nunca le había dado una razón para pensar que no lo entendería, pero no era solo el secreto lo que dolía. Era la traición. Me tomé unos días para procesarlo, pero mi mente seguía volviendo a las mismas preguntas. ¿Qué más estaba ocultando? ¿Por qué había ido detrás de mi espalda? Luego empezaron a aparecer más señales, noches en las que llegaba tarde a casa, excusas vagas, horas que no podía justificar. ¿Realmente esta ayuda para Jai era solo financiera? Una noche cuando ella estaba fuera haciendo diligencias, decidí revisar su laptop, compartíamos contraseñas, así que fue bastante fácil acceder. En sus mensajes encontré confirmación, había estado hablando con Jai regularmente, coordinando pagos y planeando encontrarse, había firmado un contrato de arrendamiento para él usando nuestro dinero sin que yo lo supiera, e incluso había pagado un depósito considerable para él y sus hijos. Él ni siquiera estaba empleado. Aparentemente no pensaba estarlo, y ella estaba actuando como su red de seguridad financiera. Deslicé hacia abajo en los mensajes leyendo líneas como, no te preocupes, lo tengo cubierto, y solo concéntrate en los niños, yo me encargaré de los detalles. Ella estaba actuando como su pareja, organizando su vida mientras actuaba como si nuestro matrimonio estuviera bien. Cuando ella llegó esa noche, lo dejé todo claro, firmaste un contrato para Jai con nuestros ahorros sin decirme nada. Ella se mostró a la defensiva, como si yo estuviera sobrereaccionando, están en una situación difícil.
Está bien, no podía simplemente darles la espalda, no lo entiendes, son niños, merecen una vida estable, eso no te da derecho a mentir y drenar nuestros ahorros. No podía creer su derecho, como trataba de justificarlo todo. Él es familia, dijo, cruzando los brazos, no lo entenderías, nunca has estado en una situación en la que alguien te necesitara así. Familia, ella había puesto a su ex y a sus hijos por encima de nuestro matrimonio, ya había terminado, lo sabía, pero escuchar todo en voz alta lo solidificó. Me veía como alguien que no entendería, que no valía la pena ser honesto. Pasé la noche caminando, solo tratando de aclarar mi mente. Cuando llegué a casa sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, inicié sesión en nuestras cuentas y transferí todo a una nueva cuenta a mi nombre. No iba a dejar que ella tomara ni un centavo más para su ex. Luego presenté la demanda de divorcio. Cuando ella llegó a casa encontró los papeles esperándola. La sorpresa en su rostro fue satisfactoria, pero mantuve la calma. ¿Qué diablos es esto?, exigió, agitando los papeles. Se acabó, no puedo estar con alguien que piense que está bien traicionarme así. Se quedó atónita, luego enojada. No es una traición, ellos lo necesitaban. Ayuda, estás exagerando, solo estaba haciendo lo correcto al mentirme, drenando nuestros ahorros para alguien con quien rompiste hace años. Ella se negó a asumir la responsabilidad, seguía diciendo que no era gran cosa, que solo estaba siendo insensible. En su mente ella era una heroína por ayudar a Jai, no importaba cuánto intentara explicarlo. Ella se negó a verlo desde mi perspectiva. En las semanas previas a la fecha del juicio, intentó todas las tácticas, me culpaba, me recordaba todas las cosas que había hecho por nosotros, incluso amenazó con ir a mi familia diciendo que la había abandonado. Todo era manipulación y no mordí el anzuelo. Había terminado. En el tribunal, dio un discurso exagerado sobre cómo solo había estado tratando de ayudar a las personas que lo necesitaban y cómo mi reacción era prueba de mi crueldad. Trató de darle la vuelta y hacerme ver como un control freak que no le dejaba gastar su propio dinero. Mi abogado presentó las pruebas, las transferencias, el contrato, los registros de todos los retiros de efectivo. El juez vio a través de ella, cuando intentó defenderse diciendo que todo lo hacía por compasión. Él la interrumpió recordándole que tomar fondos conjuntos sin acuerdo no es compasión, es robo. Y luego, el golpe final, su ex Jai apareció para testificar. Estaba irritado y ni siquiera se molestó en vestirse bien, solo llevaba jeans y una camiseta. Parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Cuando le preguntaron, admitió que sabía que ella estaba usando su propio dinero, pero no pensó que fuera gran cosa porque ella parecía estar bien con eso. No parecía agradecido, si acaso. Estaba molesto de estar allí como si él mereciera su ayuda. El juez falló a mi favor, ordenando que devolviera la mitad de los fondos que había tomado. Sabía que sería difícil para ella dado que ya había gastado tanto en Jai, pero eso ya no era mí problema. Me sentí aliviado, finalmente libre de su derecho y manipulación. Después del fallo hizo un último intento, me llamó llorando, pidiendo disculpas, diciendo que había sido estúpida y desorientada, y rogando por una segunda oportunidad, pero ya había escuchado suficiente. Le dije que la confianza una vez rota no vuelve con una disculpa. No lo tomó bien. Durante las siguientes semanas fue diciendo a todos su versión de la historia, haciéndome ver como el villano que la había abandonado. Algunos amigos se lo creyeron y me enviaron mensajes desagradables sobre ser insensible, pero otros me conocían mejor, sabían cómo había sido nuestro matrimonio, sabían sobre su tendencia a torcer la verdad. Poco a poco, la gente comenzó a venir a mí para conocer la verdadera historia. Se las conté mostrándoles las pruebas y la mayoría de las personas cambió de opinión. Ella perdió más amigos que yo. En cuanto a Jai, se fue tan pronto como se acabó el dinero. Ella trató de perseguirlo exigiendo que le pagara, pero él la dejó en visto. La misma persona por la que sacrificó todo la dejó para que se encargara de las consecuencias. Mirando atrás, sus acciones fueron pura arrogancia. Se convenció a sí misma de que era una heroína, alguien que sacrificaba por los demás, pero todo lo que hizo fue traicionarme. La lealtad puede ser tóxica cuando está mal colocada. Ella me lo demostró. Ahora estoy reconstruyendo, pero estoy mejor. Si te gustó la historia o tienes tus propias historias de traición, suscríbete. A veces la vida real nos recuerda que la lealtad solo vale cuando no es unilateral.